Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Hace algo más de un año, cuando empezó toda esta locura del coronavirus, pasábamos mucho tiempo en casa y a algunos aficionados del bonsai se nos ocurrían maneras de promocionar o de fomentar un poco nuestro arte y seguir disfrutando. Y sobre todo, seguir disfrutando de los buenos amigos. Porque si una cosa nos ha quitado esta pandemia, ha sido esos ratos, esos terceros tiempos en los congresos donde con una cerveza te juntabas con los compañeros de afición e intercambiabas pues experiencias, chascarrillos y demás. El primer invitado que tuve en aquella entrevista del Bonsai Lover en YouTube fue Salva, todos lo conoceréis como Geisha. Y digo, ostras, voy a llamar a Salva y vamos a preguntarle qué tal, cómo va ido ese año. Muy buenas, Salva, y gracias por recibirme otra vez en este podcast. Muy buenas, Manolo, ¿no? Y gracias a ti por invitarme y sobre todo por dar pie e iniciarte en lo que es el podcast para el mundo del bonsai, que es un hueco que había que llenar y que tú lo estás llenando perfectamente. O sea que enhorabuena, lo primero de todo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido este primer año de menos salidas con los bonsai? ¿Cómo te han ayudado a ti los bonsai? Pues mira, este primer año de pandemia ha sido duro como para todo el mundo, pero es verdad que en nuestra afición yo he tenido dos vertientes, ¿no? Diferentes. Una, mucho más tiempo para estar con los árboles, para estar pendiente, para lo que es un cultivo más individualizado. Este árbol necesita agua, pues se la doy. Hemos estado en casa, pues no había ningún tipo de problema. Pero sí es que es verdad que se ha echado en falta lo que es todo el movimiento de las asociaciones, de los amigos venir a casa o ir yo a casa de los amigos a esas charlas de bonsai, ¿no? Entonces es verdad que ahí se ha echado de menos. O, por ejemplo, las exposiciones, las que hay de las típicas de asociaciones, o las de V o las de AVE, que se había relanzado lo que era mucho a nivel nacional todo el tema de exposiciones, y eso pues ha sido un poquito frenado, ¿no? Entonces es verdad que ha sido un año malo en ese tipo de cosas. Bueno, ha sido un año malo, pero también ha servido un poco para poner en valor pues diferentes plataformas, diferentes formatos de disfrutar el bonsai. Dentro de lo que cabe hemos podido disfrutar de alguna exposición de manera virtual, incluso pues ha habido sus galas y demás. Y poco a poco estamos viendo también en el calendario que van apareciendo ya algunas exposiciones. Aquí en Almería tuvimos la suerte que ahí se hizo un par de días muy corto con el aforo muy limitado, funcionó bastante bien. Ahí también se han visto estos últimos fines de semana, ya empiezan a activarse un poco las exposiciones. Pero sobre todo, si hemos disfrutado de bonsai ha sido a través de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo el tema de YouTube, a través de las iniciativas como las de AVE o como las de V, y por la labor que hacéis algunos aficionados, como es tu caso, ¿no? Porque tú tienes también un canal, y un canal que tiene una buena aceptación y un buen tráfico, ¿no? Un contenido excelente, explicas muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea del canal y cómo está siendo recibido durante este último año? Bueno, primero muchas gracias, hombre, por valorar también mi canal. Pues mira, la culpa del canal, porque yo sí es verdad que tenía un blog desde hace muchos años, que era Pasión por el Choín, en el que hablaba de todos los trabajos, y lo tenía más bien como un diario, ¿no? De mi día a día con los trabajos, porque sí es cierto que yo tengo muy mala cabeza. Entonces, cada vez que tengo que trasplantar un árbol, pues miro mi blog y veo, adiós, pues lo trasplanté en tal año, le hice tal trabajo, el defoliado se lo hice en tal época, entonces lo tengo como diario, ¿no? Pero por culpa de un amigo y compañero nuestro que es Javi de aquí, un compañero nuestro de Raíces Urbanas, pues vino un día a casa y me dijo, oye, Salva, ¿tú por qué no lo mismo que haces en el blog lo haces en un canal de YouTube? Y es verdad que yo tenía el canal de YouTube, pero lo tenía para pues, algún vídeo que hacía cuando iba a una exposición, para yo tenerla, pero no hacía vídeos con contenido de trabajos de bonsai o mis evoluciones y tal. Y entonces él me propuso esa idea, oye, y me lancé, y la verdad es que es una iniciativa que tuve gracias a él, pues que me ha venido fantásticamente,
viene a ser igual que tengo yo mi blog, pero lógicamente no es lo mismo una foto que ver un vídeo o un trabajo en movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vi que a la gente le interesaba el contenido y pues lógicamente a través de ciertas preguntas y tal, pues fui encaminando lo que eran los diferentes contenidos que iba desarrollando. Y ahí pues ya llevo unos cuantos añitos y poquito a poco, no es verdad que llevo un seguimiento muy elevado, como hay muchos canales que tienen muchísimos seguidores, pero sí es verdad que tengo un contenido que es bastante seguido por los seguidores del bonsai a nivel, sobre todo de habla hispana, ¿no? Pues genial, además creo que está funcionando muy bien. Tienes también tu apartado de membresía con material exclusivo y tengo conocimiento de que la gente participa mucho, la gente que está dentro de esa membresía, y que funciona prácticamente como una pequeña escuela, ¿no? Una pequeña comunidad en la que interactúan tanto tú como el que va metiendo la información y demás, como la gente que visualiza los vídeos, ¿no? Pues sí, porque mira, al final los vídeos que desarrollo en abierto, pues tienen su contenido más o menos desarrollado, pero sí es verdad que noté que había un cierto grupo de personas o de seguidores que pedían más, ¿no? Que me hacían preguntas por privado, me hacían comentarios, llegaron algunos a conseguir mi teléfono y preguntándome. Entonces, pues eso me animó, y gracias también a que YouTube lanzó el tema de la membresía, pues a crear el apartado de miembros. Entonces es verdad que tengo un grupo no muy amplio, es un grupo reducido, pero sí es verdad que es muy participativo, que me demanda mucho contenido, y entonces es verdad que como que veo que esa gente se interesa bastante por el contenido diario, y eso me motiva a crear pues esos contenidos, y sobre todo mucho más detallados, más explicados, y sobre todo que se explique bien y se aparezca bien lo que voy realizando, ¿no? Y luego es verdad que a partir de la membresía pues estoy creando en ese apartado lo que es el blog, ¿no? A través de YouTube, que viene a ser lo que voy haciendo, el trabajo diario en mi jardín, tanto el cultivo, el tema de abonado, el tema de diseño y diferentes trabajos que voy haciendo, y eso sí lo voy desarrollando ahí en la membresía, ¿no? Entonces la verdad es que estoy bastante contento, que somos pocos, pero como se dice, bien avenidos, ¿no? Hay veces que es mejor eso, que ser pocos, pero bien avenidos. Al final, muchos son multitud. Pues sí, a veces sí. En uno de tus últimos vídeos hemos visto que has trabajado uno de tus ficus, ¿no? Yo pues sé de lo que te conozco, que eres un apasionado de los ficus y los tienes de todas las especies prácticamente, ¿no? De todos los ficus que han podido caer en tus manos, los has desarrollado como bonsai. Y ahí hay una pequeña entrada que hiciste, que tienes por ahí un megaproyecto de ficus, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿dónde nace la pasión esa por los ficus primero? Y vamos a ir por poquito a poco. Sí. Pues mira, yo, la pasión con los ficus fue desde que me regalaron mi segundo bonsai, allá, me acuerdo perfectamente, en Navidades del año 2005, fue un ficus comercial, que de hecho lo tengo, quien siga mi blog y tal, es un ficus que tiene una escoba, trabajado directamente lo que fue el que sufrió mi falta de conocimientos, mi falta de cuidados, ¿no? Pero bueno, luego al final pues ha sido lo que es el reflejo de la evolución de los conocimientos que he ido adquiriendo a través de la participación en talleres, en asociaciones y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ese árbol hizo que me entraran ganas de conocer más la especie y de desarrollarla en su máxima plenitud, ¿no? Y más sobre todo porque yo soy de Málaga, del sur de España, entonces el clima aquí es completamente propicio para esta especie en cuanto a cultivo, en cuanto a crecimiento, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me fui enamorando de la especie. Es una especie que no está por hoy muy valorada, pero que cada vez lo está haciendo mucho más, y yo creo que en 5 o 10 años va a ser una de las que mejor se considere en el tema del mundo del bonsai, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Y eso, bueno, pues he ido consiguiendo diferentes especies. Es verdad que el que más me gusta es el Ficus retusa, y luego una especie de ficus con el que he empezado un proyecto que es verdad que es una variedad muy poco conocida y que me llegó a mis manos por casualidad, que es el Ficus Bardavi, y que mis amigos lo conocen como el Ficus Keisha, que es
bueno, y lo conocen así porque nadie, cuando yo adquirí esa especie o llegó a mis manos, nadie sabía decirme qué especie de ficus era. Es un ficus, oye, tiene muchas frutas, muchos higuitos, perdón, la hoja la reduce muy bien, tiene un crecimiento fuerte, pero bueno, ¿qué ficus es, no? Y entonces todo el mundo pues empezó a llamarle el ficus de queixa, y se ha quedado cariñosamente entre mi grupillo como el ficus de queixa, ¿no? El ficus queixa. Y he empezado pues un proyecto para desarrollar esta especie porque me encanta y se da fantásticamente bien en nuestro clima, y para bonsai yo creo que puede ser una de las mejores especies porque reduce la hoja tanto que a veces, y además tengo la anécdota que uno de los especímenes que tengo lo puse en una exposición perdón, y lo llegaron a confundir con un acebuche por el tamaño de la hoja, ¿no? O sea que yo creo que una especie que en un futuro pues va a dar un pelotazo, ¿no? Y ahí estamos, enamorados de los ficus como tú, por las características que tiene, por la facilidad, porque se les puede hacer infinidad de trabajos, porque tienen sus raíces aéreas que son maravillosas, por su naturalidad, porque lo merece, ¿no? Es una maravilla de especie, la verdad. Es cierto que coincido contigo en todo lo que has dicho. Es una de las especies que creo que deberíamos de tener, por lo menos los que vivimos en climas más mediterráneos, vivimos en unos climas con muchas horas de luz, con temperatura. Es una especie brutal porque se trabaja muy fácil, se consiguen unos resultados en muy poco tiempo, considerando el espacio-tiempo que en el mundo del bonsai. Y sobre todo eso, es una especie con la que se puede aprender muchísimo y con la que se debe de aprender muchísimo. Y es triste, coincido contigo, en que no sea valorada como debería de ser valorada, ¿no? Que se vean pocos ejemplares cuando hay exposiciones de alto renombre o prácticamente no se ve ninguno. Y es verdad que hay variedades que son muy buenas para el tema del bonsai, y sobre todo eso, que te permiten trabajar prácticamente todo el año, disfrutar con ellos y dar unos pasos muy rápidos. ¿Por qué piensas tú que no son tan valorados? Yo tengo mi idea de por dónde pueden venir los tiros, pero prefiero escuchar la tuya primero. Bueno, yo pienso que no son tan valorados, primero porque es un ficus que se vende a nivel comercial por toda la geografía nacional, y la facilidad que tiene para acodarse o para esquejarse ha hecho que los especímenes que normalmente se venden a nivel comercial, lógicamente para abaratar su precio, sean pues prácticamente palos o las típicas S, ¿no? Entonces yo creo que es eso, porque nunca realmente se han visto de hecho hasta hace 10, 12 años los ficus que se veían eran de este estilo, ¿no? Pero nunca se han visto buenas especies, buenos especímenes de ficus hasta ahora. Luego también, lógicamente, nosotros somos un reflejo de lo que se ve en Japón. En Japón el ficus no se da. En Japón, ¿qué se da? El pino. Pues todos estamos locos por tener pino. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. La principal clave es esa. En Japón no hay ficus. Claro. Si hubiera ficus en Japón, estábamos aquí todos con los ficus como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces yo creo que eso es un hándicap que ha ido teniendo, pero sin embargo, si nos fijamos en otros tipos de zonas de bonsai, como es China o Tailandia, el ficus allí está mucho más valorado, porque lógicamente son especies que se dan allí mucho, y los bonsais que hay de esa especie son auténticas maravillas. Luego, cada vez más están saliendo, la gente está aprendiendo mucho a cultivar aquellas heces que teníamos, aquellos palitos restos que comprábamos. La gente está aprendiendo a cultivarlas y está haciendo verdaderos trabajos fantásticos. Yo estoy viendo en compañeros míos evoluciones de arbolillos que a lo mejor valían 20 euros y que uno ni siquiera se pararía a mirarlo, y 10 años después los estamos viendo y son auténticas maravillas. O sea, lo que es al final el aplicar los conocimientos, que es lo que yo siempre digo, que lo más importante no es comprarte un buen árbol, sino invertir tu dinero en aprender, en adquirir conocimientos, que son los que van a hacer evolucionar un pequeño palito, digamos, entre comillas, a hacerlo a un gran árbol con el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a invertir realmente nuestros recursos en aprender. Sí. Y de eso, gracias a eso, pues la gente está aprendiendo y está haciendo evolucionar esta especie, los ficus, y estamos llegando a ver grandes especímenes, ¿no?, de esta variedad.
Pues totalmente de acuerdo contigo. Yo mi razón ya la has dicho tú. En Japón no se ven ficus. Y luego lo que has comentado de que con este tipo de materiales es donde se debe de proyectar el camino y donde se debe de ver la evolución de una persona, porque se puede conseguir un ejemplar, tú lo has dicho, un ejemplar espectacular. Pues de hecho lo hay, ya hay algunos aficionados que tienen algunos ficus, cada vez se van viendo ficus mejores, refinados, con unos trabajos espectaculares, y eso es bonsai, y eso también es bonsai. Y vamos rompiendo un poco el estereotipo del palito o de la S con la tierra esa negra que todos tenemos pesadillas cuando vemos un árbol de ese tipo. Y bueno, pues llevas toda la razón. Poquito a poco yo creo que vamos dando pasos. Salva, Oye, fíjate, perdona, te corto un paso más. Sí. Que un paso más, que fíjate que el otro día valorándolo también, con los ficus se hacen unas ramificaciones magníficas, sí. ¿sabes? Y hasta incluso una vez, ¿cuándo fue? Hace un par de meses vino un compañero aquí a casa con un ficus suyo desfoliado, y digo, si es que este árbol es bonito hasta exponerlo sin hojas como si fuese un caduco, porque realmente demuestra el fantástico trabajo que está haciendo la gente con estos ficus en cuanto a ramificación, y realmente cuando están cubiertos de hojas ese trabajo está oculto. Entonces digo, sí, sería hasta interesante exponer ficus sin hojas para que se vea realmente el esfuerzo y el trabajo del dueño, ¿no? Pues sí, te lo comparto contigo totalmente, porque hay ficus que tienen una ramificación fina que es verdad que cuando cubren de verde no se ven, y si no es a base del defoliado no llegamos a verlo. Y quizás no sea ninguna locura lo que tú has dicho, de llegar a una exposición en un mes de mayo o mes de junio, que sabes que responden bien a esta técnica, y presentar tu ficus totalmente defoliado como si fuese un caduco de invierno, ¿sabes? Que yo creo que sería un puntazo y sería una buena forma de difundir también y de dar valor al trabajo, ¿no? Y a la especie. Bueno, pues todo se andará, ¿no? Vamos a proponerlo a las asociaciones, a ver qué hacen. A ver, pues mira, podría ser la primera. Aquí acaba de nacer la primera exposición de ficus, o de la primera exposición de perennes defoliados. Sería interesante, vamos a ver. Pues sí. Oye, Salva, si te parece, vamos a recordar un poco el calendario de trabajo de los ficus. Lo hacemos entre los dos y así la gente, aquellas personas que estén escuchando y que les gusta, que sé que hay muchos que van con su libreta anotando cositas. Sí. Vamos a empezar con los ficus. ¿Cuándo trasplantamos un ficus? En nuestra... Lo bueno, yo voy a dar mi opinión, y a veces hay mucha gente que opina lo contrario, ¿no? Pero lo bueno que tiene el ficus es que, todo hablando de mi clima, porque es verdad que cuando tú trabajas un árbol en un clima te acostumbras a una serie de cultivos que cuando uno va a 300 kilómetros más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, cambia, ¿no? Pero en mi clima, por ejemplo, los ficus normalmente se suelen trasplantar con el calorcito. Pero fíjate que yo hago lo contrario. Yo normalmente los ficus los trasplanto aquí en Málaga conforme empieza a meterse el calor, que viene a ser a principios de marzo. Cuando ya uno sabe que las temperaturas normalmente siempre van en ascenso. Pero te voy a decir por qué hago yo eso. Porque cuando lo trasplanto, y lo hago egoístamente, cuando lo trasplanto en mayo o junio, los calores son mucho más fuertes, con lo cual tengo que estar en los cuidados post-trasplante, tengo que estar mucho más pendiente para que no se me seque, para que no se me deshidrate, para que no haya ningún percance, porque sabes que a la hora de trasplantar el árbol hay que estar mucho más pendiente de él. Sí. Y yo normalmente cuando trasplanto un árbol lo coloco en su mismo sitio. Entonces, prefiero hacerlo cuando el calor está empezando a entrar, que viene a ser aquí a principios de marzo. Llego una vez y no tengo mayor problema, porque sé que no va a haber ningún secón, que no voy a estar fuera de casa y de repente hasta subir la temperatura a 30 grados y puede pasar algo, puede haber ocurrido algún percance, ¿vale? Y pero sobre eso todo lo hago yo de manera egoísta. Eso lo hago yo de manera egoísta porque me viene bien, y siempre, llevo así 15 años, siempre me han respondido muy bien. Pero normalmente se hace cuando más calor, porque es verdad que los ficus responden mucho más rápido, ¿no? Es verdad que lo que has comentado, la recomendación, digamos, general es eso, a partir de mayo, junio, cuando ya las temperaturas son, digamos, más que las temperaturas altas, sino los saltos de la diferencia del día a la noche son más pequeños. Pero es cierto que en nuestras condiciones, tanto tú como en Málaga como yo en Almería,
pues nos permite venirnos a mitad de marzo, primeros de marzo, y sobre todo evitándonos nuestro clima. Son climas que estamos muy castigados por los vientos, sobre todo el viento de levante aquí son muy resecos, y cuando nos vamos metiendo más en calor, esas temporales de viento son más dañinos para los árboles recién trasplantados. Comparto contigo el calendario, o sea que genial. Es que imagínate, yo trasplanto a principios de junio un ficus encantado, le pongo su sustrato tal, le pego su paliza de raíces, y ahora me voy por la mañana temprano, lo riego, y ahora se mete el terral de aquí de Málaga, y yo no llego hasta el mediodía, pues puede que ese árbol sufra un secón. Entonces, ¿qué tendría que hacerlo? Pues resguardarlo en una zona más sombría, como yo normalmente no suelo hacerlo, sino que suelo ponerlo en el sitio habitual, pues me evito de esta manera, trasplantándolo antes, este tipo de problemas, ¿no? De percances que me puedan ocurrir. Pues sí, pasamos a la poda. Vamos a hablar de poda y alambrado. Vamos a formar el árbol ya. ¿Cuándo podemos hacerlo en los ficus? Y esta pregunta mola. Pues mira, en nuestro clima, el clima mediterráneo, se puede hacer cuando empiezan las temperaturas igual que bastante a ascender. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más calor hace, el ficus está mucho más activo. Si yo quiero que responda mucho antes, mientras más calor haga, el árbol va a responder mucho antes. Entonces, si yo hago esa poda en marzo, el árbol va a tardar X+2 en brotar o en responder. Si lo hago en mayo, junio, con el calor, va a responder, pues te podría decir que a la semana siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el defoliado como la poda, la mejor época, y yo creo que tenemos que hacerla coincidir, el defoliado con la poda, porque cuando aprovechamos que no tiene hojas para ver lo que es el interior, la estructura y tal, pues yo normalmente suelo hacerlo mediados, finales de mayo, junio, que es cuando realmente el árbol va a responder perfectamente. Pero digo, es una especie tan versátil que da igual que puedes hacerla en agosto, que puedes hacerla en septiembre, evitándote siempre las épocas ya en las que empieza el frío a meterse, porque lógicamente el árbol se va a quedar parado y no va a responder y va a debilitarse, pues se puede hacer prácticamente cualquier época, que es lo bueno que tiene esta especie, ¿no? Que no tenemos un calendario tan cerrado. No sé si opinas tú igual que yo. Sí, coincido contigo. Es decir, tenemos ahí una ventana de trabajo de poda. Sí es cierto que el defoliado es una técnica muy drástica y que no se debe de tomar como costumbre cada vez que vayamos a podar defoliar el árbol. Es decir, eso es una cosa que tiene que tenerlo todo el mundo claro. Pero lo que es la poda, el pinzado, los aclareos y demás, lo podemos hacer pues prácticamente todo el año, teniendo siempre un poco la previsión de que cuando llega el frío sabemos que la respuesta va a ser menor y que no deberíamos de hacerlo. Pero es cierto que... Lo que tú has dicho del defoliado es que es completamente verdad. Hay gente que viene y dice, ya he defoliado el ficus. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque ha llegado junio o mayo y es la época en la que hay que hacerlo. Claro. Pero realmente no es así. O sea, yo realmente defolio, yo ya ni siquiera defolio a los ficus para reducir la hoja. Porque es verdad que he aprendido que con el cultivo ya directamente el ficus la reduce, porque es que es una maravilla de especie, ¿no? Directamente la reduce. Pero es que no hay que llegar mayo, junio, hay que defoliar porque sí, sino hay que defoliar, pues, bueno, porque es verdad que una técnica que se usa para reducir la hoja, pues por ahí quiero reducirla, pues lo defolio. O quiero alambrarlo bien, lógicamente necesito ver bien la estructura, pues venga, lo voy a defoliar. Pero porque realmente quiera yo con ese defoliado conseguir algo, no porque llegue la fecha y se defolie el ficus, pues hay que defoliarlo, ni los apeguches ni nada, no hay que hacerlo por eso, sino porque es lo necesario para llegar a un objetivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea que, y además me voy a resaltar lo que has dicho, ¿no? De reducir el tamaño de la hoja se puede conseguir con otros métodos, no solo con el defoliado. Se puede reducir con exposiciones muy al sol, un plan de abonado correcto y un trabajo continuo hace que no es necesario tener que estar defoliando continuamente para reducir el tamaño de la hoja. O sea que, y fíjate, y los años, porque los árboles al final, mientras más años en maceta, yo no sé lo que les pasa, pero empiezan a reducir ellos solos. Yo no sé si porque aumenta lógicamente muchísimo la ramificación, con lo cual necesitan menos tamaño de hoja o lo que sea, pero es verdad que cada vez ellos mismos se van haciendo la hoja mucho más reducida. Y es cierto que los ficus reducen muchísimo las hojas, sin trabajo de defoliado reducen muchísimo. Sí. ¿Y el tema del alambrado?
Pues el tema del alambrado es periagudo, ¿eh? Porque ese es uno de los problemas que Buena tiene. definición. Es que crece tan fuerte y tan rápido que realmente cuando tú alambras una rama, si al mes probablemente se haya clavado y ya te destruye todo lo que es la ramificación. Entonces es verdad que es muy importante que cuando alambramos el ficus, tenemos que estar muy pendientes y fijándonos exactamente, pues cada semana, cada 2 semanas o cada 3 semanas, pues ir viendo si se está marcando y eliminando el que lógicamente se está marcando. Entonces yo, para evitar ese tipo de cosas, porque es verdad que cuando tú alambras una rama de un ficus, la colocas, al mes se está marcando, si quitas ese alambre, la rama todavía no ha fijado bien su posición. Yo lo que sí suelo usar es mucho tensor. Yo le pongo el alambre, cuando veo que se está marcando, quito todo, pero dejo una pequeña vuelta donde voy a enganchar yo ahí, una vuelta de alambre, perdón, donde voy a enganchar ahí un pequeño tensor y ya directamente se va a quedar la rama colocada y el tensor, pues lógicamente, puede estar el tiempo ahí que haga falta, hasta que se fije la rama, que puede ser 3 meses o puede ser 1 año. Yo hay árboles que tienen tensores, como se los coloco de alambre de cobre del 0,6, que eso es finísimo, ni se ve. Entonces pueden estar ahí 1 año colocados, que como el árbol no le viene mal, pues tampoco, y visualmente tampoco afecta, pues ahí están, ¿sabes? Incluso yo en mi caso tiro mucho de bridas de estas de plástico. Además, ya como las venden ya de todos los colores, las compras verdes y pasan desapercibidas y te hacen el trabajo de la misma manera que un tensor, es más cómodo de poner incluso, y funcionan de lujo. Pero sobre todo lo que tú has dicho, peliagudo el tema del alambrado, me ha gustado mucho. Sí, además, porque es verdad que hacer un trabajo fino de alambre, por eso yo me gusta mucho trabajar con poda, uso poco alambre. Porque cuando haces un trabajo fino de alambre, que quieres colocarlo todo muy bien, y ahora de repente empieza el ficus, lo has despoliado para alambrarlo perfecto y tal, empieza a brotar, ese ficus va a engordar tanto esas ramitas que directamente vas a tener que quitar rápido, o al final se van a clavar tanto el alambre que va a quedar estéticamente feo, ¿no? Entonces es verdad que es complicado, hay que estar muy pendiente, no se puede tener 200 ficus y alambrar los 200, porque si no, no te da la vida a controlarlo, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y abonado, vamos con el abonado. Pues mira, abonado todo el que haga falta. Sí es cierto que yo ahora he cambiado el tipo de abono. Bueno, llevo 2 años usando abono líquido, porque es verdad que donde vivo yo ahora, los pájaros, como vean el abono sólido, vamos, tengo aquí yo la fiesta organizada, ¿sabes? Y entonces es verdad que uso abono líquido, y también uso abono foliar, porque es verdad que les viene fantásticamente bien. Son árboles que tienen un crecimiento fuerte, demandan muchísimo de nutrientes para, lógicamente, respaldar ese crecimiento fuerte. Entonces, todo lo que le podamos dar, pero realmente yo, por ejemplo, he probado con ellos desde abonar desde enero a diciembre y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aunque estén parados, pero siguen absorbiendo y sin ningún tipo de problema. He abonado con ellos desde que empiezan a brotar hasta que acaba ya lo que es su crecimiento, y también fantásticamente bien. Lo que sí es verdad que reclaman mucho abono, porque tienen un crecimiento muy fuerte. Entonces el abono, el que yo recomiendo, lógicamente, es orgánico, porque los químicos sí que es verdad que es bastante más complicado, no porque no se pueda, sino porque la dosificación ya puede traer algún tipo de problema si se tiene bien controlado. Sí, hay que vigilarlo más. Correcto. Exacto, si se tiene la dosificación bien hecha, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es verdad que el orgánico pues te da un plus de tranquilidad que a mí me viene fantásticamente bien. El abono, lógicamente, foliar, sí, lógicamente uso químico, ya controlándolo bien y tal, y también lo agradezco, y va fantásticamente bien. Pero digo, abono, el que necesite, porque lo va a demandar. Bueno, creo que sería de recibo, porque hay gente, ahora mucha gente escuchando el podcast y dice, coño, yo vivo en la otra punta de España y mi clima es más frío que en Málaga o que en Almería. ¿Qué precauciones tenemos que tener en el caso de que vivamos en un Madrid o en una zona más fría con los ficus? ¿Cuándo deberíamos de tener la precaución realmente? ¿Nos arriesgamos a dar un consejo? Sí, bueno, yo el consejo que doy es que no queda otra que, por ejemplo, en un clima como Madrid, pues que yo la verdad es que lo conozco bastante bien, porque he viajado mucho y he pasado mucho tiempo de mi vida allí en Madrid. Los meses fríos son mortales para los ficus. Entonces es verdad
que habrá que o meterlo en un invernadero frío o refugiarlo dentro de casa, teniendo cuidado, lógicamente, a la calefacción, creándole el entorno de humedad apropiado. Entonces es bastante, hay que estar muy pendiente, pero sí es verdad que luego, en cuanto llega a Madrid, por ejemplo, ¿no? El buen tiempo y tal, los ficus allí crecen también muy bien, porque en Madrid o en la zona interior, las zonas frías también tienen su momento de buenas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente no es lo mismo tener una ventana de crecimiento de prácticamente, como en el Mediterráneo, de 10 meses, a tener una ventana de crecimiento de 4 meses, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí el árbol pues no se va a desarrollar como en nuestro clima no se desarrollan otras especies que son fantásticamente buenas para bonsai, que se dan allí, por ejemplo, en la zona de Madrid o del norte de España, como los pinos silvestres, que es realmente mi espinita clavada, que es una de las especies que me encantan, y la he intentado tener y es imposible. Entonces, es verdad que en el tema del bonsai sí tenemos que buscar especies que también se adapten a nuestro clima, porque si no, lo que realmente hacemos es hacer que el árbol sobreviva, no viva, sino sobreviva, como pueda el angelito, y complicarnos, lógicamente, a nosotros el cultivo, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que adaptarnos. A mí una vez, por ejemplo, estuve una vez en un curso con Mario Costa y estaba yo con mi pino silvestre y tal, y él me dijo, en Málaga no pino silvestre, en Málaga no pino silvestre. Y entonces en Málaga, dice, ¿en Málaga ficu? Fantástico. O sea que tenemos que adaptarnos a nuestro clima, ¿no? Y si estamos pues con ganas y con deseo de esa especie, pues intentar adaptarlo, lo que he comentado, pues en momentos fríos refugiarlo, que no le dé las temperaturas frías, y en verano pues aprovechar esa buena temperatura para que el árbol se revigorice, ¿no? Sí, es así. Yo tengo el caso de algunos conocidos que viven en Málaga. Además hay un gran amigo que vive en Málaga y tiene casa aquí en Almería y pasa bastante tiempo entre dos tierras. Y bueno, pues tiene su ficu y tiene su ficu allí en Madrid. Y bueno, o sea que bien, que en principio es viable, pero es lo que tú has dicho, no hay que tener ciertas precauciones y hay que tener ciertos cuidados, y sobre todo valorar si queremos ese sacrificio. Sacrificio. Sí, sobre todo porque el bonsai ya es bastante complicado como para complicarnos más con especies que realmente no se dan bien, ¿sabes? Entonces, eso tenemos que valorarlo. No digo imposible, pero tenemos que tenerlo eso en valor, ¿sabes? Es así. No sé si nos dejamos algo en el tintero, no sé si nos dejamos algo que tú digas, tío, que no hemos hablado de esto, y es muy importante. De madera muerta no vamos a hablar porque creo que es una obviedad, ¿no? Que esta especie no debe de tener madera muerta, incluso para los que empiezan, que cuando todos empezamos queremos hacerle gin y shari a todo lo que cae en nuestras manos. Bueno, mira, no podemos olvidar que palito o rama que cortamos y pinchamos o se nos cae en la tierra, enraiza perfectamente. Correcto. Es una especie que realmente se reproduce muy bien por esqueje, por acodo. Entonces es verdad que da no solamente la posibilidad de tú tener más ejemplares a partir de uno, sino te da también la posibilidad de practicar técnicas como el esquejado o como el acodado, ¿no? Porque realmente el fallo a la hora de acodar un ficu es realmente muy bajo, ¿no? Siempre tiene sí. Entonces yo creo que es un plus más también, ¿no? A la hora de valorar esta especie. Sí, y luego eso, la facilidad que tienen a la de reproducción te permite incluso hacer raíces aéreas e ir mejorando los defectos que nosotros vemos en nuestro árbol. Lo puedes pues mediante acodos, mediante esquejes, como bien has dicho, esquejes de aproximación, incluso técnicas de taladro. Puedes practicar un montón de técnicas y vamos, que es la especie perfecta, ya lo hemos dicho al principio y lo seguimos remarcando. Salva, ¿qué tamaño recomiendas tú de ficu? ¿O cuáles son los tamaños? Yo sé que tu pasión es el Shoujin, pero sí. En ficu, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues fíjate, mira, en ficus, mi pasión es el Shoujin, además, es que... el título de tu blog. Antes no tenía espacio y no me quedaba más remedio que tener Shoujin y Mame, y ahora que tengo espacio, tengo árboles más grandes, pero mi pasión sigue siendo los Shoujin. Pero en ficus, mira, yo te podría decir que tengo, fíjate, el otro día colgué una foto de un esqueje que hice el año pasado y que puede llegar a tener, que ya lo he metido en su macetita, tal, quien quiera puede entrar en mi perfil de Facebook y lo ve,
y no tendrá más de 6 centímetros o por ahí. Y puedes tener ficus grandísimos, o sea, hasta el tamaño que nos permita realmente lo que es la denominación de bonsai. Lo que sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, hay que tener una proporcionalidad. O sea, yo no puedo tener un ficus de 6 centímetros con una variedad de hojas que no reduzca el tamaño. Correcto. Puedo tener, o sea, tenemos que intentar que si el ficus que yo tengo, la especie que yo tengo, no reduce mucho la hoja, pues buscar especímenes mucho más grandes para que tenga una coherencia del tamaño del árbol con el tamaño de hoja. Eso es lo bueno que tiene la variedad esta de Ficus geisha que yo tengo, que reduce tanto que da la posibilidad de tener especies de ficus súper pequeñitos, con una hoja súper chiquitita y con una coherencia completamente normal. Pero te digo, de tamaño es que el ficus da la posibilidad de tener todos los tamaños, teniendo en cuenta, lógicamente, la especie. Pero bueno, la más usada es el Ficus retusa Tiger Bark, que se da perfectamente en todos tipos de tamaños, desde mame hasta grandes, ¿no? Es así. Y bueno, todavía no nos has desvelado el megaproyecto de los ficus geisha. Danos alguna pincelada ya para ir rematando el podcast. Vamos a dejar un buen sabor de boca. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto que tiene entre manos. Pues fíjate, ese proyecto fue, ya digo, a través de ese árbol que llegó a mí, que es la variedad encima nana, de hojas pequeñitas. Pues lo fui formando prácticamente sin usar alambre, solamente pues con poda. El tronco no era el tronco, era directamente un palito, y he formado un tronco. En este caso, la especie que yo tengo, el espécimen que yo tengo, digamos, la madre de todos los que hay por aquí, que tienen todos mis amigos y tal, es Moyogi. De ahí he ido esquejando, y cada año he ido esquejando. Los que no se come mi perro, porque tengo que decir que mi perro se está comiendo un montón de los nuevos que estoy esquejando, pues los voy formando para reproducir igual el mismo trabajo que hice en ese, con una conicidad, bueno, que conseguí una gran conicidad y un movimiento espectacular en estilo Moyogi, pues irlo haciendo poco a poco con mis esquejes, ¿no? Y la verdad es que muy bien, porque tengo ya un montoncillo apañado. Son una especie que crece muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo te podría decir que en un año pueden hasta cuatriplicar el tamaño, y una hoja bestial, y luego un fruto que la verdad es que cuando ves ese árbol, ese ficus con esa corteza lisa, porque es verdad que tiene una corteza clara y lisa, con esa hoja pequeñita y lleno de higuitos, es que es una maravilla. Entonces, pues la verdad es que estoy muy ilusionado, porque es verdad que aunque en el jardín tengo árboles que llevan ya muchos años conmigo, que están, digamos, entre comillas, un pelín más avanzados, pues estoy súper ilusionado con esos proyectos de ficus, porque es una especie que se da fantásticamente bien, que responde muy bien a todas las técnicas y que me tienen enamorado. Y entonces, pues bueno, ahí estamos con el proyecto, que es verdad que solamente algunos que hayan visto algún vídeo lo habrán visto cómo voy a desarrollando ese proyecto, porque es verdad que creé un vídeo en el que iba explicándolo cuál era el trabajo en cada mes del año que iba haciendo para llegar a obtener llegar a tener el árbol final. Y entonces, pues mis amigos realmente vienen aquí, lo van viendo y lo vamos disfrutando, ¿eh? La verdad es que es un proyecto de estos que otra gente verá que no tiene mucho valor, pero a mí es que me encanta, ¿no? Es lo que me gusta del bonsai, el desarrollarlo, y que yo pueda aplicar las técnicas, y que de un palito que era, pues mira, esto hace 10 años era un palito. Sí, además, por suerte hoy en día, como llevamos la cámara de fotos encima, podemos ir documentando y dejando todo bien registrado, para luego, cuando pasen esos 10 años, decir, ostras, fíjate, cuando vemos lo antes y después, es una pasada ver cómo hemos conseguido llegar hasta donde llegamos muchas veces con nuestros árboles, a partir de prácticamente de la nada, de una hoja, de una raíz, claro. Es una pasada. Sí, y mira, Manolo, y eso de las fotos es importante, porque hay gente que dice, no, es que te pasa haciendo fotos. No, es que es importante que nosotros tengamos un álbum fotográfico de cada árbol, porque hubo una época en que miraba los árboles míos, que dejé de hacer tantas fotos y tal, y miraba los árboles míos y decía, oye, no le veo yo chicha, no coge, parece que no ha evolucionado. Y me acuerdo que eché mano una vez a mis archivos fotográficos, me fui a ese árbol y digo, pero bueno, si hace 2 años este árbol no tiene nada que ver con ahora. O sea, que realmente es como los niños, ¿no? Que vemos que nuestros hijos no crecen,
que dicen, no, si mi niño no lo veo crecer o no cambia, y cuando ves al primo lejano que lo ve cada Navidad, dices, ¿cómo que este niño, no? Sí. Pero realmente, cuando lo ves diariamente, no notas el cambio, y es importante por eso el tener un documento gráfico, ya sea en vídeo, en foto, lo que sea, para ver el cambio y que uno lógicamente se sienta reforzado con la técnica que va aplicando, ¿no? Sí, es así, es así. Pues bueno, Salva, creo que tenemos que empezar a dejar ya esta conversación. Muy bien, pues... Siempre es un placer hablar contigo, siempre, vamos, nos tiraríamos horas y horas de capítulo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Aquellos que todavía no te conozcan en las redes sociales, cuéntanos. Pues mira, en las redes sociales yo tengo el perfil de Facebook, que soy Keisha15, que quiera me puede solicitar amistad. Luego en blogs puedes poner porque soy fatal para dar las direcciones de los enlaces y tal. Luego los pondré, no te preocupes, que luego los pondré yo en la cabecera del vídeo, los pondré para que la gente pueda pincharlos. Pasión por el Soin, que voy desarrollando ahí también mis artículos, y luego pues en Keisha Bonsai, que en el canal de YouTube, pues para el que quiera ver mi jardín o ver mis trabajos, o el que tenga cualquier preguntilla, pues a través de ahí me puede también contactar conmigo. Y yo, Manuel, solamente decirte que eso, oye, que me ha encantado esta entrevista, sobre todo también que hayamos podido hablar de una especie que nos encanta a ti y a mí, a muchos otros, pero que no está muy valorada, como los ficus, y sobre todo, yo qué sé, darte la enhorabuena porque el trabajo que estás haciendo ahora a mí y a mucha otra gente que lo sé, nos está entreteniendo, a mí sobre todo por las noches, en que me coloco mi podcast a la de la cama y me pongo a Manolo y a disfrutar de lo que los demás compañeros van comentando. Últimamente me estáis diciendo mucho que os vaya a la cama conmigo, y eso no sé yo cómo va. Voy a romper más de un matrimonio, y no quiero. De verdad, muchas gracias por tu palabra, y bueno, a todos los oyentes, recordaros que os suscribáis, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones tanto en la plataforma en la que estéis escuchando este vídeo, que podéis dejar cualquier comentario. Y nada, Salva, de nuevo muchas gracias por volver a abrirme el teléfono, no la puerta no, porque todavía no podemos, pero bueno, por lo menos el teléfono, y pasar este rato, porque para mí siempre es un placer hablar contigo y disfrutar de esta pasión que nos une. Un abrazo muy fuerte, Salva. Un abrazo. Venga, un saludo, hasta luego.